Anticipábamos al comienzo del programa la presencia en nuestros estudios de la ministra de Justicia, la doctora Pamela Caletti, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Doctora, prácticamente un año de gestión al frente del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es el balance que se hace en virtud de todos estos cambios que se han ido suscitando en los últimos tiempos con reformas, no tan solo en lo que hace a la legislación, sino también algunos procedimientos administrativos en el ámbito judicial? Sí, bueno, la verdad que fue un año de un trabajo muy intenso. En diciembre vamos a cumplir el primer año de gestión. Hemos trabajado en lo que es la Unidad Coordinadora de Lucha contra el Narcotráfico, que creó el gobernador en febrero, arduamente. Hoy nos reunimos con el embajador de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que trabaja en todo lo que es prevención, asistencia y represión en materia de drogas. Y bueno, con balance muy positivo. Estuvimos trabajando fuertemente, como decía al principio, en materia de juicio por jurado, seguimos trabajando fuertemente en mediación, ahora en violencia de género. La verdad que un año muy intenso, y tenemos la intención de seguir profundizando la actividad que ya desarrollamos e ir abarcando cada vez más ámbitos. Son temas que la gente por lo general no conoce, salvo aquella persona que tiene que litigar. ¿Qué le va a significar, digamos, hoy a aquel que tenga que litigar en el ámbito penal esta reforma que hizo la provincia? ¿Hay una mayor celeridad? ¿Se ajustan los tiempos a que la sentencia llegue en tiempo y forma? Sí, exactamente. Con el nuevo sistema procesal penal, nosotros a fines del año pasado, del 2013, tuvimos, por ejemplo, una condena en un homicidio culposo por accidente de tránsito que había ocurrido a principios del 2013. Es decir, en menos de un año hubo todo un proceso penal en un delito complicado y difícil como es un homicidio, ¿no? Ayer la presidenta, cuando anunciaba, decía que hay un promedio de duración de las causas judiciales de 4 años y medio, 5 años. Estamos hablando, Salta ya está a la vanguardia en los nuevos sistemas procesales penales de tipo acusatorios, que reducen notablemente, ¿no?, los tiempos de respuesta. En virtud de estos tiempos de respuesta, ¿ustedes están conformes, digamos, con el rol que están cumpliendo los fiscales que, digamos, han sobrepasado la actividad que tenían los jueces? ¿Han podido evaluar en este tiempo el resultado? Sí, nosotros la verdad que la actividad de los fiscales es muy intensa. Todo este sistema de transición tiene muchas cosas buenas, como por ejemplo hemos reducido los tiempos de respuesta, pero yo creo que deben reducirse mucho más todavía. Estamos hablando un año en un juicio penal, un homicidio culposo, un accidente de tránsito. En términos generales parece un periodo razonable. Sin embargo, yo creo que con otro tipo de medidas se pueden reducir más. De hecho, en narcotráfico nosotros desfederalizamos a partir del 1 de febrero y un proceso judicial en materia de microtráfico dura entre mes y medio y 2 meses. Eso implica obviamente un importante esfuerzo tanto en la investigación policial de los fiscales cuando acusan, el CIF, que es el Centro de Investigaciones Fiscales, que hace las pericias de las sustancias que son secuestradas, porque sin eso no se puede ir a juicio, y luego la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, incluso en la Unidad Coordinadora de Lucha contra el Narcotráfico propusimos ahora, que ya se sancionó, ya es ley, una modificación a la ley de secuestros para una mayor agilidad en el secuestro de sustancias narcóticas y otro tipo de medidas. Propusimos también una ley que se encuentra en debate actualmente, que es la Oficina de Gestión de Audiencia, que es una oficina que funciona en el Poder Judicial y que básicamente administra los recursos administrativos para que se hagan más juicios. Usted ha ido tocando diversos temas, pero la llevo a lo que es las causas por microtráfico. ¿Cómo hace el Ministerio de Justicia para coordinar con seguridad este tema? Convengamos que se implementó esta metodología de actuar en causas provinciales, pero hoy tenemos las cárceles totalmente colapsadas, comisarías en el interior de la provincia que ya se convirtieron en cárceles, y hasta la propia alcaidía, que era un lugar de paso donde hoy pernotan por mucho tiempo los jueces. Falta una descoordinación en lo que es la aplicación de la ley y digamos, abocarse a todo lo que es la estructura que se necesitaba. Sí, en el caso de microtráfico de drogas, nosotros tenemos en los procesos que se iniciaron a partir del 1 de enero, aproximadamente 401 personas eran detenidas a fines de septiembre, de las cuales más de 70 ya tienen condenas, ¿sí?, en procesos judiciales. Ahora, en lo que es, obviamente, hay un impacto en el servicio penitenciario que nosotros lo preveíamos. Actualmente se está trabajando
fuertemente para ampliar. Eso depende propiamente de seguridad, pero se están ampliando algunas alcaidías y justamente hoy tuvimos una reunión con el señor Simon, ¿sí?, que es el embajador de OEA. Ellos están trabajando en el cumplimiento de penas alternativas, al igual que Buenos Aires. El mes pasado, estuve con el ministro Ricardo Casal de Buenos Aires. Ellos también desfederalizaron. ¿Qué significa? ¿Que en causas de este tipo se harían otro tipo de condenas? Se puede, no, las condenas porque están fijadas en el Código Penal, digamos, el margen de condena. Este sistema de penas alternativas se puede usar pulseras electrónicas, aquellos personas que hayan delinquido y que estén próximos a recuperar la libertad. ¿Y salta a punta este tipo de medidas? Es un tema que estamos estudiando, es un tema que se está implementando en muchos países. De hecho, la Organización de Estados Americanos está trabajando con este sistema. Buenos Aires ya está trabajando en lo que es, por ejemplo, aquellas personas que están próximas a recuperar la libertad, que tienen una excelente conducta y que tienen un seguimiento, un informe psicológico y ambiental positivo de reinserción, pueden llegar a cumplir el último tramo de su condena en lugares de seguridad menores, con seguridad y con restricción de la libertad, pero que no requieren tanto costo. Y entonces ocupar aquellas plazas de las personas que empiezan a cumplir una condena o que tienen delitos más graves. A su vez, estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Justicia de Nación. Se han reducido notablemente de lo que es el inicio de mi gestión hasta la actualidad la cantidad de presos federales en nuestro servicio penitenciario. Eso también nos ha ido liberando plazas, es decir, se ha ido trabajando constantemente. Obviamente no es suficiente porque la realidad, lamentablemente, de lo que es el narcotráfico genera constantemente este tipo de delincuentes que estamos persiguiendo, ¿no? Planteaba yo al comienzo del programa con respecto al tema del juicio por jurado, si social y culturalmente estamos comprometidos a asumir realmente la responsabilidad que significa llevar adelante el juzgamiento de una persona por una causa en algunos delitos. ¿Usted está convencida que esto puede dar resultados en cuanto al compromiso que tenemos como ciudadanos? Sí, yo realmente estoy absolutamente convencida que es así. ¿Aún cuando el sistema como en Estados Unidos está fracasando? En Estados Unidos no está fracasando, eso es algo que en realidad no tiene ningún tipo de asidero. Si usted le pregunta a un norteamericano si quiere que sacar el juicio por jurado, seguramente le dirá que no, porque aparte ya va con su idiosincrasia, ¿no? Son siglos de aplicación de juicio por jurado. De hecho, tuve la oportunidad en algún momento en 2008 personalmente, y cuando estaba alejada de la gestión, no tenía nada que ver con la gestión, de estar en una beca en los Estados Unidos y poder conocer cómo funciona el sistema. ¿Y a qué le atribuye usted que Sí. la mayoría de las causas justamente en Estados Unidos tienen una instancia previa y evitan llegar al juicio por jurado? Es el jurado? sistema de proceso abreviado que también tenemos nosotros con nuestro sistema acusatorio. Sí, efectivamente hay un sistema de proceso abreviado. Ellos tienen este sistema acusatorio al que nosotros estamos entrando. Estados Unidos lo tiene hace muchísimo tiempo. De hecho, uno ve una película norteamericana y ves el trabajo de los fiscales, que son nuestros fiscales que empezaron a trabajar hace unos años acá sobre investigación de delito y la posibilidad de acuerdo en el marco de la ley entre defensa del imputado y fiscales. Se hace un acuerdo y no se llega a juicio, ¿no? Este sistema funciona muy bien en los Estados Unidos. Generalmente hay este tipo de acuerdos y por eso no se llega a juicio. Había un problema también en los Estados Unidos, conversando hace aproximadamente 2 meses, estuvo acá Martín Sabelli, que es un hijo de argentinos, pero nacido en California, abogado, un profesor de Harvard, y él es especialista en juicio por jurado, trabaja como abogado particular y se especializa en casos de pena de muerte. Lo trajimos acá a Salta, estuvo dando toda una charla sobre lo que es elección de jurado, y bueno, tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta que ya me había llegado a oídos, y lo que me decía que el sistema ha ido cambiando. En algún momento había un sistema de penas muy dura en los Estados Unidos, es decir, aquella persona que se enfrentaba a un juicio no tenía la posibilidad de un mínimo de 2 años a 20 años, o sea, tenía un mínimo de 10, con lo cual enfrentarse lo que se jugaba a uno en ir a un juicio era mucho más. Eso hacía por ahí que el sistema abreviado funcione, que se lleguen a más juicio abreviado, lo cual no es bueno que funcione como un sistema de extorsión.
Entonces me decía, esto pasó hace unos años atrás, ya se ha modificado, hoy los jueces norteamericanos tienen mucha más amplitud para determinar la pena, eso hace que muchas personas quieran ir a juicio. Pero que dista mucho nuestro sistema al de ellos. Y todo depende, hay muchas diferencias, también la cultura argentina es diferente a la cultura norteamericana, no tengo ninguna duda. De todos modos sí hay que destacar algo, el sistema de juicio por jurado no es algo que copiamos de la Constitución norteamericana, tiene antecedentes en Argentina, de hecho en su momento en lo que es el derecho patrio, nuestros patriotas fue una conquista de nuestros patriotas. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia era básicamente inquisitorial, es decir, establecido desde la corona. El juicio entre pares les aseguraba a nuestros patriotas ser juzgados por sus pares, por quienes viven lo mismo y piensan lo mismo. Entonces, básicamente, ese es lo que subyace en el juicio por jurado. Doctora, lo que más pide la gente es celeridad en las causas, porque vemos que pasan los años y se pierden muchas historias detrás de cada expediente. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Justicia, digamos, para brindarle al Poder Judicial las herramientas suficientes para que realmente se hagan en tiempo y forma los juicios? Sí. Bueno, una de las cuestiones que hemos hecho, si bien dentro del marco de la unidad coordinadora, es, yo he tenido la oportunidad en las reuniones generales de ministros que tenemos en Buenos Aires con todos los ministros de Justicia, de ir en las conversaciones, ir viendo cómo funciona cada sistema y aquellas instituciones que veo que han servido a las provincias, poder estudiarlas y ver si resultan aplicables. Una de ellas es la OGA, Oficina de Gestión de Audiencia, la tiene Santiago del Estero, la tiene Buenos Aires, la tiene Neuquén, la tiene un montón de provincias y realmente con estadísticas han logrado cambios cualitativos. Esta creación de oficina de gestión de audiencia es lo que nosotros proponíamos de la unidad de narcotráfico y bueno, ya actualmente está en debate. Otras cuestiones, hemos hecho todo un cronograma para llamados a concurso, para que las causas, porque cuando nosotros tenemos este año... ¿Se requieren más juzgados en algunas materias? Algunas materias sí, no tengo duda. Por ejemplo, los nuevos juzgados de violencia familiar y de género que vamos a crear. ¿Estarían funcionando en 2015 estos juzgados? Están previstos, justamente hemos tenido una reunión con el presidente de la Corte para que se prevean en el presupuesto del Poder Judicial. No es tan sencillo poner el funcionamiento, tenemos intenciones de hacerlo, de manera tal que va a estar previsto, el Poder Judicial va a incluirlo. Más allá de la intención y del presupuesto, ¿usted cuánto estima que pueden estar funcionando? Y básicamente primero tenemos que mandar una ley a la legislatura que determine específicamente cuál es la competencia de los juzgados de violencia familiar y de género. Sería uno en Tartagal, en Orán, Metán y 3 en Capital. Según las conversaciones que hemos tenido con la Corte, ellos estarían en condiciones de poder crearlos, así que bueno, tenemos que avanzar en ese sentido. Es más, en una conversación con la Corte y con Derechos Humanos se pensó en crear una coordinación, una unidad coordinadora como hicimos para narcotráfico en materia de violencia de género. ¿Por qué esto? Porque permite tener la película completa, como yo digo, la unidad coordinadora de lucha contra el narcotráfico. Nosotros vemos cómo empieza la causa con la detención policial y llegamos hasta la condena. Nosotros tenemos policía. Que en las cuestiones de violencia no existe. No existe en ningún lado una unidad coordinadora con las características de narcotráfico que tenemos en Salta. De hecho, yo sabía que no existía en Argentina, porque había tenido la oportunidad de conversar con todos los ministros del país. Y bueno, la semana que viene me invitaron a Jujuy justamente a exponer y ver mostrar cómo se ve este modelo. Esta unidad coordinadora en el tema de violencia, ¿haría un seguimiento de los casos? Porque ahí tenemos el gran problema, que después que se actúa se olvidan de las partes y por ahí son reincidentes o ocurren situaciones peores. ¿Está previsto, digamos, el seguimiento de las causas? Se está trabajando, la idea de la unidad coordinadora era justamente ver esta idea, conversando esta idea que generamos en narcotráfico, ¿qué te permite? Nosotros, por ejemplo, en narcotráfico podemos determinar un mapa del delito en función de las causas judiciales, ver cuál fue el lugar del hecho, podemos distinguir la cantidad de hombres y mujeres. Hoy veíamos, por ejemplo, que el 80% de detenidos por microtráfico de drogas son hombres, 20% mujeres, nos permite determinar las edades, clases sociales y tomar medidas no solo en materia de justicia y represión, sino también medidas sociales. ¿Qué le falta a la justicia para que la gente esté conforme con el servicio de justicia? Yo creo que mayor celeridad, y es fundamental eso, celeridad también,
yo soy una convencida que debemos humanizar la justicia, esto que decimos que detrás de un expediente hay una persona que sufre, que está afligida, hay una persona privada de su libertad que espera un juicio justo, ¿no? Sea absolución o sea condena, una familia que depende de esa, una familia de la víctima de ese delito que necesita paz, ¿sí? Para una persona que pudo haber fallecido que requiere descansar en paz. O sea, creo que básicamente es humanizar a la justicia, ver que ¿Y no cómo se logra la humanización de la justicia? Yo creo que es fundamental en algunas cuestiones, violencia de género, por decirte, del Ministerio de Justicia. Yo estuve en marzo de este año en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo un caso de la provincia de Salta. Tuve oportunidad de ver programas en que se maneja en concientización a operadores judiciales. Es decir, concientización en lo que es violencia de género, en lo que es, más que violencia de género, perdón, ya incurrí en el error, es visión de género, ¿sí? Que es otra cuestión más. Es decir, poder ver con los ojos de una mujer cómo es. Yo creo que se ha avanzado mucho en lo que es causas penales, en lo que es la visión de la víctima y de la familiar de víctima, la protección de la víctima. Ahora, en materia de violencia de género, tenemos que trabajar en visión de género. Hay muchísimo por hacer, sin duda. Ahora creo que hemos hecho avances muy importantes. De hecho, te comentaba, el embajador de la OEA, conversando, comentándole qué es lo que veníamos haciendo en materia de microtráfico de droga, y ellos, que es en lo que podían colaborar, se sorprendió porque me decía que en ningún país que él haya visto de los que nuclean su organización existía una unidad coordinadora en donde tengamos un poder judicial, un poder ejecutivo, un ministerio público, la Cámara Federal, la Agencia Antidroga, todos sentados ahí en una mesa que él estaba compartiendo con nosotros, discutiendo políticas públicas y viendo, che, tenemos, no sé, acá 280 requerimientos, pero 80 condenas y 200 juicios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo podemos ajustar? Eso, la verdad que fue muy gratificante, porque es más, me pidieron que les pase el modelo para incluirlo en los temarios de buenas prácticas para estudiarlo realmente. Y bueno, la parte negativa es que yo esperaba que ellos me den una buena noticia a mí para copiar, para seguramente mejorar. Que habrá. Doctora Pamela Caletti, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.